Muy buenas tardes, tengan todos hoy, lunes 11 de enero de este nuevo año 2021. Soy Luis Moyano, director de Educación Financiera del Grupo Financiero Primer, y tengo el gusto de darle la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en este su encuentro conocimiento. Como saben, este es un espacio dedicado a difundir la cultura de educación financiera, tanto entre el público inversionista como con nuestros clientes, como con cualquier persona que se quiera acercar, colaboradores de Finder, asesores, todos, eh, todos queremos que estén con nosotros y que nos acompañen. Le quiero dar la más cordial bienvenida a José Fregoso el día de hoy. Él es licenciado en actuaría de la Universidad de Anáhuac, maestro en economía y negocios, maestro en finanzas y tiene cursos en el Chicago Board Exchange, al igual que talleres en Harvard de negociación. Él es catedrático a nivel licenciatura y maestría en temas relacionados, obviamente, con todo lo que son las finanzas, derivados, en la red de universidades Anáhuac. Es un gusto que él nos acompañe el día de hoy. Es una persona a la que aprecio y tengo muchos años de conocer. Su plática el día de hoy, la importante de los derivados, yo creo que va a ser tremendamente aleccionadora. Jorge, te cedo el micrófono. Bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. ¿Qué tal todos? Buenas tardes. Me da un gusto platicar con ustedes. Y bueno, hoy quiero platicarles un poquito acerca de los derivados, ¿no? Y el uso que les pueden dar, que evidentemente por el más importante por el cual fueron creados, pues es la cobertura de riesgos. Luis, si me permiten compartir mi presentación, o ustedes quieren compartirla, como ustedes me digan. Ahí, equipo técnico. Ahora sí, ya. Muy bien. Entonces, hoy vamos a platicar de la importancia de los derivados en tiempos de volatilidad, ¿no? Entonces, justamente, y me gusta empezar con esta lámina, ¿no? Para que no les pase, ¿no? Y que entiendan ustedes qué son los derivados y no les pase como este señor. Quiero empezar con esta gráfica, que es de febrero a abril del año pasado. Tipo de cambio, peso dólar se nos fue de 18.50 a 25.75 en el lapso de 2 meses. El Dow Jones de 30,000 puntos cayó por debajo de los 19,000 puntos. Y el petróleo, de estar en niveles de cercanos a los $65, se cayó a niveles cercanos a los $20, y los futuros de abril, que platicaremos un poquito más adelante qué son los futuros, llegaron a estar en terreno negativo, como lo escuchan. O sea, había gente que estaba dispuesta no solo ya a no vender, sino a regalar el petróleo. Pues no, estaba dispuesto a pagar porque se lo llevaran, ¿no? Entonces creo que ese es un tema súper interesante. El índice de volatilidad del VIX, ¿no? Que es el índice que utiliza el Chicago Board Options Exchange para medir la volatilidad de corto plazo, se nos fue de niveles de 12 hasta niveles de 80 y cacho. Entonces, un poco les pongo estos datos para que ustedes vean qué importante puede ser la cobertura de riesgos, ¿no? Cuando hay una situación de movimientos de las variables financieras. Entonces, todos los negocios en los que estamos todos los días nosotros, estamos sujetos a que se nos mueva el tipo de cambio, las tasas de interés, el precio de un commodity, ¿no? Inclusive el clima. Y es por eso que surgen los derivados. Los derivados son instrumentos cuyo valor va a depender de otras variables subyacentes básicas. ¿Ok? Entonces, para entender el concepto de subyacente
Y de derivado, pues hay que tener, por ejemplo, la leche. ¿Cuáles son los derivados de la leche? Mantequilla, crema, yogur, queso, etcétera. Bueno, pues si no hay leche, no hay mantequilla o yogurt. La leche es el subyacente y todos los demás que les dije son los derivados. Lo mismo, petróleo y los derivados del petróleo. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? Pues gasolina, polietileno, lubricantes, gas, etcétera. Bueno, pues si no hay petróleo, no hay estos derivados. ¿Ok? Entonces, es importante entender el subyacente porque pues, de ese valor subyacente van a depender los derivados. ¿Cuáles son los principales productos derivados que existen en el mercado? Bueno, pues son los forwards, los futuros, las opciones, los swaps y productos estructurados, que los estructurados son una combinación entre productos tradicionales con derivados, ¿no? Y se han puesto mucho de moda, sobre todo para temas de inversión. ¿Sobre qué puedo hacer un derivado? O sea, ¿qué puedo cubrir a través de los derivados? Bueno, pues divisas, cualquier divisa, dólar, euro, yen, libra esterlina, cualquier divisa puede ser subyacente para hacer un derivado. Tasas de interés, ¿no? Cualquier tipo de tasa de interés. Y quiero que ahorita que voy mencionando los diferentes subyacentes, vayan ustedes viendo cómo afectan los movimientos de todas estas diferentes variables, que pueden ser financieros o no financieros, ¿sí? Cómo afectan estas variables a sus negocios o a sus empresas, ¿no? Entonces, cualquier tasa de interés puede ser subyacente para productos financieros. Índices, pero no solo índices bursátiles, también tenemos índices inflacionarios, índices de diversas cosas, ¿no? Metales. Aquí estoy hablando de subyacentes financieros cuando hablamos de metales que son considerados para inversión. Oro, plata, platino, paladio, etcétera. Bonos, ¿no? Cualquier tipo de bono puede ser subyacente para derivados. Acciones, se usan mucho las acciones para derivados. Trackers o ETFs, ¿no? Creo que la mayoría saben que es un ETF, que son fondos que replican el rendimiento de un índice, un commodity o una divisa. Otros derivados, hay opciones sobre futuros, hay swaps de opciones, ¿no? Entonces, otros derivados también son subyacentes para productos derivados. Y entre los no financieros, pues tenemos los metales, que normalmente se utilizan para, perdón, para materias primas, los commodities, ¿no? Cualquier tipo de commodities, desde algodón, desde gasolina, desde carne de puerco, etcétera. Energéticos, y sí, así como lo leen, hay derivados del clima. Ustedes pueden pactar cierto número de grados de frío o de calor en ciertas ciudades de Estados Unidos y Europa, y cada grado arriba o cada grado abajo, ganan o pierden X cantidad de dinero. Entonces, hasta el clima se puede cubrir. Y en general, cualquier bien que sea comerciable puede ser subyacente para productos derivados. Ahora, estos derivados, ¿no? Y también es importante entender esta parte, se pueden entregar de dos formas, ¿sí? En especie o en efectivo. En especie o delivery, que se hace la entrega física del bien subyacente en la fecha de vencimiento. O en efectivo, que es non-delivery, ¿no? Que al vencimiento del plazo solamente se toma un precio de referencia y se liquida únicamente esa diferencia entre dicho precio y el pactado originalmente. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues justo cuando ustedes estén haciendo cobertura de riesgos, pues puede ser que ustedes necesiten que les entreguen los dólares físicos o simplemente que haya una cobertura entre dos tipos de cambio. Hay unos bienes o subyacentes que aplican en los dos, en especie o en efectivo, pero hay otros que solamente aplican en efectivo, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, TIE, pues no podemos llevarnos TIEs a nuestra casa, ¿no? O no podemos entregarle TIEs al cliente. Entonces simplemente pues eso se liquida en efectivo o esa diferencia. Y vamos a hablar del primero de los derivados que es un forward. ¿Qué es un forward? Bueno, un forward es un contrato mediante el cual ustedes van a pactar la compra o venta de un bien subyacente para liquidarlo en una fecha futura, pero lo importante es esto, a un precio pactado desde el inicio de la operación. ¿Ok? Entonces, esto significa que yo desde hoy puedo pactar la compra o la venta de cualquier variable
de cualquier subyacente a una fecha futura, pero ya teniendo la certidumbre de que el precio lo pacto hoy. Y otra de las cuestiones importantes es que en un forward, pues esta operación es obligatoria para ambas partes. Tanto el comprador como el vendedor, o hablando ya un poquito más de trading, la posición larga como la posición corta, están obligados a cumplir el contrato. ¿Okay? Y este contrato se tiene que llevar a término a menos de que a menos de que las dos partes estén de acuerdo en liquidarlas, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Y fíjense, aquí otra de las grandes ventajas que tengo al operar derivados es que no necesariamente tengo que apostarle a una posición alcista, ¿no? Yo puedo, como esto es un contrato que yo pacto a futuro, yo puedo simplemente cubrirme contra un alza en el tipo de cambio, pero también contra una baja. Si yo soy un exportador y tengo hubo un movimiento importante al alza en el tipo de cambio y quiero aprovechar para pues, yo traer mis dólares en una fecha futura, ¿no? Pero a un buen tipo de cambio, pues también puedo aprovechar y pactar una posición corta, o sea, vender dólares a futuro y con esto amarrar un buen tipo de cambio para poder generar más pesos por la venta de mis dólares. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pacto a un precio? Bueno, pues si yo pacto un precio y el precio del subyacente sube, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues la posición larga, el comprador de ese forward, gana dinero. En cambio, la posición corta pierde dinero, ¿no? El vendedor del forward pierde dinero. Pero ¿qué pasa si se cae el precio? Si yo le estoy, no quiero decir apostando, pero si me estoy cubriendo contra una baja en el tipo de cambio, ¿no? Pues con todo lo que baje el tipo de cambio, pues esto yo lo voy a ganar. Mismo dinero que va a perder el comprador, ¿ok? Y esto es uno a uno. Aquí no hay dinero desaparecido, aquí no hay de que, híjole, la casa de bolsa se quedó con una parte, no, nada. O sea, yo gano 3, mi contraparte pierde 3. Yo pierdo 5, mi contraparte gana 5. O sea, es así de sencillo y de transparente. ¿Ok? Para que se den una idea. Un caso práctico. Una empresa hace el presupuesto de capital, ¿no? De un proyecto de inversión para cambiar la maquinaria de su planta y la inversión la cierra en $2 millones, ¿no? Entonces, digo, todos los que están en áreas de planeación financiera y en áreas de finanzas, pues se van a dar cuenta que pues, esto es real, ¿no? Yo voy a hacer mi Excel, voy a hacer mis proyecciones financieras, ¿no? Genero los flujos de efectivo, proyecto, ventas, costo de ventas, esto, bla, bla, bla. Y mi Excel está padrísimo, ¿no? Padrísimo. Ya me da que sí, si yo hago la inversión en esta maquinaria en $2 millones y el vendedor de la maquinaria me dice que se la tengo que pagar 50% de anticipo al momento de la firma del contrato y el resto al momento de la entrega e instalación de la maquinaria en un tiempo aproximado de 6 meses. Pues, ¿qué es real? Lo que es real es de que la empresa contrae un pasivo en dólares. ¿Ok? Adquiere riesgo cambiario. Y yo puedo hacer, ok, bueno, y si bajo un poquito el costo, y que si subo esto, y que mis proyecciones, y que las ventas y todo. Pero todas esas variables, ustedes como empresa tienen el control. Pero hay una celdita en todo el Excel que ustedes no controlan. ¿Qué cuál es? Pues sí, el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa si el tipo de cambio se me mueve muchísimo como se movió en la gráfica que les enseñé? Se me fue de 18.50 a 25 en 2 meses. Pero fíjense aquí, yo tenía para pagar en un plazo de 6 meses. Y si en el mes 3 y medio se me subió el tipo de cambio hasta 25.75, pues mi presupuesto, mis proyecciones, mi proyecto de inversión, la TIR que yo había prometido a los inversionistas y todo eso, truena por una variable en la cual no tenemos el control y es ese tipo de cambio. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer esta empresa? ¿Qué debería de hacer la empresa? Bueno, pues la empresa lo que tiene que hacer es tomar una posición larga, o sea, una compra, ¿no?
de un forward por $1.000.000 con vencimiento dentro de 6 meses. Entonces buscará cotizar con diferentes instituciones financieras el mejor tipo de cambio, ¿no? Aquí yo le puse el banco JF, o sea, yo, pero vamos a suponer que este banco JF es Actinver, ¿no? Y Actinver les cotiza 20 pesos por dólar. Entonces, oye, Actinver, ¿cómo me vendes $1.000.000 para dentro de 180 días? 20 pesos por dólar. Ok, cerrado, cerrado. En ese momento, yo agarro en mi Excel, pongo 20 pesos y amarro la rentabilidad de mi proyecto. Pase lo que pase, a 20 pesos puedo garantizar a los inversionistas y a los accionistas de la empresa una rentabilidad de X%, ¿no? Y esto es bien importante porque, ¿qué les da? Pues les da certidumbre, que en estas épocas es fundamental la certidumbre, ¿ok? Entonces, de esta manera, amarra la viabilidad financiera del proyecto, ¿no? Y su rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa con la empresa? Adquiere riesgo en mercado, ¿no? Porque pues, el tipo de cambio se puede mover. Y al final, pues sí, si se sube a 25, pues ustedes van a estar muy contentos porque se cubrieron, pero si se cae a 18 van a decir, híjole, ¿para qué me cubrí? ¿No? Ese es el riesgo de mercado. Y el riesgo de crédito con su contraparte. ¿Ok? Esto es bien importante. Ahora, día cero, en términos de tiempo, ¿qué pasa? Día cero, se pacta la operación y en el día 180, el día del vencimiento, se liquida la operación. Es cuando se hace el movimiento de lana. ¿Qué pasa si el tipo de cambio se nos movió 50 centavitos? ¿No? Pues la empresa gana 500,000 pesos, o sea, 50 centavos de dólar por cada dólar. Por $1.000.000 son 500,000 pesos de ganancia o ahorro, misma que es la pérdida para el banco. Pero si el tipo de cambio hubiera bajado a 19.70, pues ustedes tienen 300,000 pesos de pérdida. Y esta pérdida o esta utilidad, pues hay que generarla tal cual contablemente, ¿no? No es de que, bueno, o sea, yo estoy comprando a 20, algo que vale 20.50, entonces nada más me ahorro una lana, ¿no? Hay que ponerla como utilidad cambiaria. Y si vemos aquí esta gráfica, pues aquí lo vemos mucho más claro cómo se mueve, ¿no? El tipo de cambio, cuál es la utilidad o la pérdida del comprador y cuál es la utilidad o la pérdida del vendedor, dependiendo de cómo se mueven los tipos de cambio. ¿Ok? Entonces, si se fue a 20.50, bueno, pues hay una utilidad para la empresa, una pérdida para el banco y en este lado, si se cae de 19.70, gana el banco, pierde el cliente. ¿Ok? Ahora, lo que les decía, aquí es importante si es delivery o non-delivery, o sea, si se entrega físicamente o solamente hay diferencias. Si la liquidación se hubiera pactado en especie, o sea, en delivery, la empresa tiene que pagar en el día 180 20 millones de pesos al banco y a su banco, el banco pues tiene que transferir $1.000.000 a la cuenta que le pide el cliente. O sea, se hace todo el movimiento de dinero. Pues si hubiera pactado en efectivo o non-delivery, simplemente el banco le entrega la diferencia al cliente. ¿Ok? Esto en términos de flujo, pues también es importante, porque pues, hay que tener claro si quieren que el banco les mande los dólares o ustedes con esa diferencia pues, salen al mercado y ya compran los dólares. Y aquí lo vemos un poquito más gráficamente, o sea, en el delivery se hace todo el movimiento, en el non-delivery simplemente se liquidan las diferencias. ¿Ok? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues depende. Si ustedes necesitan el subyacente, pues obviamente el delivery. Si no necesitan el subyacente y lo que necesitan es la cobertura, pues a lo mejor les conviene el non-delivery. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un futuro? El futuro, pues en definición es lo mismo. Si ustedes se fijan, contrato mediante el cual se pacta la compra o venta de un bien subyacente para liquidar en una fecha futura a un precio pactado desde el inicio de la operación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un forward o un futuro? Bueno, pues el forward cotiza en los mercados OTC, o over the counter, y los futuros cotizan en mercados establecidos o bolsas. Si yo voy y le compro un forward
o yo pacto con Actinver la compra de X cantidad de dólares, eso es un forward, porque sabemos quién es nuestra contraparte. En cambio, si yo a través de la casa de bolsa de Actinver voy a Mexder y compro X contratos de futuros del dólar, y lo estoy haciendo en Mexder o en el CME Group en Chicago, bueno, pues eso es un futuro. Entonces, si cotiza en bolsa se llama futuro, si no cotiza en bolsa, o sea, es OTC, se llama forward. El forward, al ser entre dos partes, es un producto flexible, ¿no? Está diseñado para que pues, el cliente tenga esta flexibilidad de poder decidir montos, fechas, calidad. En cambio, los futuros, pues justo para darles este volumen de operación, están estandarizados, ¿no? Los futuros están estandarizados en montos, fechas y calidad. Entonces, yo ya sé que si quiero comprar futuros del dólar, es para cierta fecha, por $10,000, por ejemplo, cada contrato en Mexer, o 500,000 pesos en Chicago, ¿no? Y además, cuando hablo de calidad, pues hablo evidentemente de los commodities, ¿no? Entonces, si es petróleo, pues hay que especificar qué tipo de petróleo y además con entrega en tal lado. Un forward, evidentemente se adquiere riesgo de crédito, ¿ok? Cuando yo le pacto un forward a Actinver, ¿no? Pues, ¿qué pasa si yo, Jorge, le digo a Actinver, oye, pues me late que el tipo de cambio se va a subir y pues yo quisiera que tal cual me venda $100 millones? Pues, ¿qué va a decir Actinver? Pues sí te has dado cuenta que si el tipo de cambio se te va en contra un peso, se te va a ir, o sea, tú le vas a deber a Actinver $100 millones. Sí, 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 me queda claro. ¿Y tienes la capacidad financiera para cubrir esos $100 millones? Ah, no, pues claro que no. Ah, bueno, pues entonces no te puedo vender un forward por $100 millones, ¿no? Entonces hay estudios de viabilidad financiera en ambos sentidos. En cambio, los futuros, eh, hay una cámara de compensación, que en el caso de Mexder se llama Asigna, y esta cámara de compensación, pues para justo poder correr el riesgo de crédito, pide depósitos en garantía. Los forwards se liquidan al vencimiento. Esto significa que yo pacto en el día 0 y en el día 180 hago el movimiento de dinero. Los futuros se hace una liquidación diaria, se conoce como mark to market. Todos los días se van liquidando estas diferencias. Ah, subió tantito el tipo de cambio, el vendedor le paga al comprador esa diferencia. Al día siguiente se regresó, pues ahora se la regresa. Y así. Justo para evitar esta cuestión eh, de riesgo de crédito. En el forward no hay comisiones y en los futuros sí hay comisiones. Y obviamente el forward pues tiene liquidez limitada porque pues, si yo compré un forward y lo quiero deshacer, pues tengo que negociar con la contraparte. En cambio los futuros, pues, al estar cotizando en bolsa, pues tienen gran liquidez, ¿no? Entonces me puedo deshacer de los contratos en cualquier momento. Y esa es una de las grandes ventajas que tienen los futuros. Entonces, como se dan cuenta, los forwards y los futuros, aunque es lo mismo, cada uno tiene ventajas o desventajas que lo hacen mejor uno mejor que el otro en ciertas cuestiones en específico. ¿Qué es lo atractivo de los forwards? Pues la flexibilidad, que no hay que poner garantías, no hay comisiones, etc. ¿Cuál es lo atractivo de los futuros? Pues que hay una cámara de compensación que es la que asume el riesgo de crédito, hay liquidación diaria y, ojo, la liquidez de poderme deshacer de los contratos en cualquier momento. ¿Ok? Por último, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues me voy a limitar a platicarles muy rápido qué son las opciones, ¿no? Las opciones son contratos mediante el cual se adquiere el derecho, más no la obligación de comprar o vender un bien subyacente a un precio previamente pactado, que se conoce como precio de ejercicio o strike price, dentro de un plazo establecido. ¿Y cómo adquiero este derecho? Mediante el pago de una prima. Entonces volvemos a lo mismo. Si yo me regreso aquí a esta gráfica, ¿no? del forward o del futuro, ¿cuál es mi utilidad máxima en ambos sentidos? Pues es ilimitada. Pero ¿cuál es mi pérdida máxima? Pues también es ilimitada, ¿no? En cambio, la opción
en las opciones, se limita la pérdida. Tengo utilidad ilimitada, pero la pérdida está limitada. ¿Ok? Entonces, es como un seguro. Yo pago una prima y con eso me quito la obligación, pero ahora ya tengo un derecho. Tengo el derecho de vender. Ese derecho de vender se conoce como call, derecho de comprar. El derecho de comprar, el subyacente se conoce como call y el derecho de vender se conoce como put. Entonces, opciones de compra son calls, opciones de venta se llaman puts. Y al igual que los forwards y los futuros, las opciones se pueden liquidar en especie o en efectivo. Y también hay opciones listadas en bolsa y opciones que se operan en los mercados OTC. También hay opciones americanas que se pueden ejercer cualquier día, desde la fecha de emisión hasta el día del vencimiento, o las europeas que solamente ese derecho se puede ejercer el día del vencimiento. ¿Ok? Un caso práctico, ¿no? Ya para poder terminar esto, es la cobertura que ha hecho Hacienda durante pues, muchos años con el precio del petróleo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, les traigo el caso de qué pasó el precio del petróleo en el 2015, ¿no? Ese comunicado de Hacienda. En noviembre, pues dijeron que habían cubierto la totalidad de los ingresos petroleros para 2015. ¿Y cómo se cubrieron? A través de puts. El gobierno compró el derecho, más no la obligación, de vender petróleo. ¿Sí? ¿A qué precio? 76.4 dólares por barril. ¿Ok? Imagínense. El costo de esas coberturas ascendió a 773 millones de dólares. O sea, la prima que desembolsó el gobierno federal fueron 773 millones de dólares. Y bueno, pues no fue una sola transacción, se realizaron 43 operaciones en los mercados de derivados internacionales con 7 contrapartes y se cubrieron 228 millones de barriles de petróleo. Esto significa, ¿no? Y si lo vemos aquí, que se cubrieron a 76.9. ¿Qué pasó con el precio del petróleo en el 2015? Se cayó y se cayó de manera importante, ¿no? Entonces, ellos pagaron 773 millones de dólares, y sin embargo, el payoff, lo que el gobierno cobró por ejercer esas opciones fueron 6.284 millones de dólares. ¿Y para qué se cubrió el gobierno? O sea, Hacienda, ¿para qué se cubrió? Pues para poder planear su presupuesto de egresos y su gasto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si se cae el precio del petróleo? Pues una buena parte del presupuesto está basado en el precio del petróleo. Si el precio del petróleo se cae y al final pues ellos no estaban cubiertos, o emiten más deuda para no recortar sus programas sociales o tienen que recortar presupuesto, que pues un gobierno nunca quiere. En el 2016 se cubrieron igual a 49 dólares el barril, pagaron 1.090 millones de dólares de prima y el payoff, o sea, lo que recibió el gobierno por ejercer esas opciones fueron 2.650 millones de dólares. Para 2017, bueno, pues si ustedes se fijan, la prima fue de 1.028 millones de dólares a un precio de ejercicio de 38, nada más que este año el precio del petróleo subió. ¿Qué pasó? Pues no ejerce, pierde su prima, pero habían hecho un presupuesto a 38 dólares. ¿Ok? Si el presupuesto se va, más bien, si el petróleo se va a 50 dólares, pues ellos van a estar recibiendo petróleo a 50 dólares. ¿Ok? Entonces, simplemente con esto me gustaría cerrar diciéndoles que estamos en un foro de educación financiera y bueno, pues la educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante esta parte. Jorge, muchísimas gracias a todos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les recuerdo que del lado derecho hay un panel de preguntas y respuestas y un chat en donde nos pueden escribir. Trataremos ahorita en estos minutos de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles.
Si no nos da tiempo, como siempre, vamos a contestárselas vía correo electrónico durante la semana. Yo le agradezco mucho a Jorge su presentación, muy interesante, muy valiosa. Cortita, estoy de acuerdo, platicábamos hace rato Jorge y yo. Esta es una presentación corta porque realmente hay tal cantidad de material, hay tal cantidad de cosas de las que podemos hablar. O sea, nos podríamos quedar hablando solamente de forwards o de futuros o de opciones, solamente un día por tema, ¿no? Es muchísimo y es un mundo fascinante. Jorge lo dirige correctamente, sobre todo empresas. Hay que entender que los derivados estamos nosotros pactando algo en un futuro incierto. Como bien lo dijo hace un momento, nosotros no sabemos a cuánto va a estar el dólar en marzo, en abril, en mayo, en junio, pero podemos nosotros hacer nuestro presupuesto como parte del equipo de finanzas, parte del equipo responsable de la empresa. Podemos nosotros, si tenemos una obligación de pagar en dólar, caray, ahora sí como dicen, Jorge, corrígeme si lo digo mal, pero como dicen, no me dejes descobijado, hombre, ¿no? Si yo tengo mi empresa y yo compré algo y tengo la obligación de pagar en moneda extranjera, pues no tienen por qué tomar el riesgo. Acérquense a Actinver, nosotros los podemos ayudar precisamente, ¿no? Y bajándolo un poco también, las personas físicas, no lo echen en saco roto tampoco, ¿eh? Las personas físicas también pueden invertir, no nada más empresas, y puede ser una parte interesante de su diversificación. Vuelvo al caso del dólar. Yo como persona física, ¿no? Pues yo también puedo invertir y pues, si yo creo que el dólar va a bajar o el dólar va a subir, pues también puedo yo también diversificar un poquito mi portafolio por ahí. Aquí me hacen varias preguntas y te las voy pasando, Jorge. Mira, Adelante, adelante. aquí hay una muy interesante que estaba viendo. Eh, Me dicen que cuál es el subyacente más estable en una crisis severa desde tu punto de vista. Yo no hablaría de uno. ¿Cuál dirías tú que es un subyacente de refugio en este tipo de crisis como las que vivimos el año pasado y estamos saliendo de este año, ¿no? Pues mira, el activo más típico por el que todo mundo se cubre y que le llaman el safe haven es el oro, ¿no? O sea, normalmente, ¿por qué? Porque es un bien físico que de alguna manera la gente no puede tocar, es tangible, ¿no? Pero, pues lo mismo, tú puedes decir o tú puedes considerar que un bono del Tesoro de Estados Unidos o un bono del Tesoro de Alemania con una calificación AAA, pues también es un activo totalmente seguro. Nada más que si tú, por ejemplo, hoy, o bueno, no revisé hoy cómo estaban las tasas, pero hace unos días la tasa suiza y la tasa alemana pagaban negativo, ¿no? ¿Qué significa? Que te están cobrando por guardar tu dinero. O sea, si tú vas hoy a un banco a Suiza, te cobra por guardar tu dinero. Entonces, pues ahí el tema de la seguridad, yo creo que tiene que ser, eh, es muy discutible, ¿no? Pero no hay un activo que sea 100% seguro. Ni los CETES son 100% seguros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un tema de mercado, hay un tema de riesgo de crédito, que es mínimo, pero pues hay tema de riesgo de crédito. También hay un tema de riesgo de liquidez, que si tú te quieres deshacer de esos CETES anticipadamente, ¿no? Pues simplemente puede ser que no encuentres un comprador para hacerlo líquido y te castiguen el precio para poderlo hacer. Entonces, este, yo creo que más bien estos activos, bueno, pues si tú te vas al dólar, porque digo al oro, porque pues lo viste como un activo seguro, pero pues, si de repente ya todo el mundo empieza a pensar que no es tan seguro o que ya se quieren ir a otros instrumentos, van a vender el oro y el precio del oro se va a caer. Entonces al final pues ya no te resultó tan seguro, ¿no? Eso es un poco lo que quiero llegar, ¿no? No sé si con esto me expliqué. Yo creo que bastante. Déjame rápidamente les contesto aquí. Me están haciendo la pregunta de si podemos adquirir opciones o, bueno, derivados
a través de Bursanet. No, ahorita no se están cotizando derivados a través de Bursanet, tendrían que hacerlo a través de un asesor. Acérquense a su asesor, acérquense a través de Actinver, al mismo CAT de Bursanet, para que los orienten con un asesor para que puedan puedan invertir en los diferentes tipos de derivados, ¿no? También me están preguntando de nueva cuenta, ya es un tema recurrente y lo vuelvo a mencionar, Bitcoin. A ver, el señor Bitcoin no tiene respaldo, es un programa. Sube por Déjeme, oferta y demanda nada más. Entonces, claro, Jorge, ahí, ¿tú qué opinas del Bitcoin? mira, ahí es interesante, justo hay cuestiones del Bitcoin que hay que tomar muy en cuenta. O sea, una criptomoneda es, como bien mencionas, es algo que no está respaldado en nada, ¿no? O sea, es simplemente un valor que se le otorga a una moneda virtual, ¿no? Y que puede subir, pero así como sube, puede bajar. O sea, ¿qué ha llevado al Bitcoin a que el viernes tocara $40,000 y que hoy se cayera 20%? ¿No? No sabemos. O sea, esta oferta y demanda. Lo que sí es un hecho es que si tú tienes tus Bitcoins, o sea, bueno, si tú quisieras invertir en Bitcoins y pues la única manera de hacerlo es comprando Bitcoins. ¿Estamos de acuerdo? O sea, solo le puedes apostar a la alza. Pero hoy o el viernes que tocó $40,000, si tú quisieras apostarle a la baja, pues no puedes decir, pues voy a apostarle a la baja del Bitcoin. Bueno, pues ¿qué creen? Que en Chicago, en el Chicago Mercantile Exchange, en el CME Group, por decirle, se pueden hacer futuros del Bitcoin. Y eso significa que ya pueden apostarle a la baja con el Bitcoin. O sea, que el precio caiga. Y además, la liquidación de los futuros del Bitcoin son non-delivery. O sea que ni siquiera toman ese riesgo de tener híjole, ya se me perdió la llave del Bitcoin y ahora pues ya no tengo acceso a mi cuenta o ya me hackearon la cuenta y ya valí, ¿no? O sea, son todo ese tipo de riesgos. Y a través de derivados se puede invertir o especular en el precio del Bitcoin a la alza o a la baja y sin necesidad de tener los bitcoins, todo lo que implica en cuestiones de seguridad. Entonces, los derivados de verdad sirven para todo. Efectivamente, mira, esa es información nueva, no sabía que ya había futuros sobre el Bitcoin, pero sí, sí, no iban a tardar, ¿eh? Miren, para que podamos aclarar bien esto del non-delivery. Imagínense que yo quiero invertir y me compro un contrato de 100,000 barriles de petróleo en el mercado, ¿no? Me voy al mercado, me compro un contrato de 100,000 barriles de petróleo. Y cuando llegue el vencimiento, ¿qué hago yo con 100,000 barriles de petróleo en mi casa? O sea, gracias. No era por ahí mi intención. Mi intención era jugar a la diferencia de precios. Entonces, ni siquiera tengo que pagar el capital y puedo jugar ya sea la diferencia si yo le apuesto a la alza o si yo le estoy apostando a la baja. Y ese pedazo que me llevo, no tengo que tener en mi jardín 100,000 barriles de petróleo porque seguramente ni van a caber, ¿no? Tal cual, o en oro, ¿no? Imagínate que tú quieres invertir en oro porque dices, es mi safe haven. Y Uh -huh. guardas oro en tu casa y alguien se mete y se lleva el oro. O A sea, lo que yo quería llegar, Jorge, uh-huh. y porfa, corríjame si estoy equivocado. Este ejemplo que les pongo del petróleo y el ejemplo que pone Jorge del oro es muy importante para como inversionistas. Porque si ustedes deben 100,000 dólares o $1,000,000 o quieren hacer una inversión como persona física o la misma empresa, también se vale que las empresas inviertan, no tienen que pagar el capital, no tienen que pagar los 20 pesos ahorita. Pueden hacer contratos donde nada más paguen la diferencia. Esa es la cámara de compensación, la maravilla de la cámara de compensación. Oye, hoy de 20 pesos se movió a 20.10. Ah, bueno, pues ahí van los 10 centavitos. Y entonces ustedes nada más están jugando o están invirtiendo por el diferencial. No tienen que desembolsar el 100% de capital. ¿Ok? Nos vamos a otra pregunta, todavía tenemos tiempo. ¿Qué le pasó a la comercial mexicana y por qué quebró en el 2008? ¿Fue? Uh-huh. Sí, en Sí, el sí, sí, 2008. sí.
Sí, estuvieron invirtiendo excesivamente en derivados, tuvieron una estructura financiera equivocada. Pero no, Sí, tanto como que quebró, no, pues ahí sigue. Nada más se reestructuró. sí, digo, tuvo un quebranto bastante fuerte, pero no cerró, pues. O sea, pero sí hizo que tuvieran que vender muchos activos para pagar la deuda que generaron por andar especulando con estos productos derivados, que en realidad eran estructurados. Era una combinación ahí de instrumentos tradicionales con derivados, y pues ellos le apostaron porque pues, fue totalmente especulación a que el tipo de cambio iba a bajar y el tipo de cambio se le subió. Y entonces ahí fue donde tuvieron la bronca. Sí, 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 así ha habido varios, ¿no? Por eso Ujú. hay que ser medido. Cuando estamos hablando de una estructura financiera, y mi comentario va a a contestar la siguiente pregunta. Cuando estamos hablando de una estructura financiera, hay que ser medidos, ¿no? No hay que tener esa voracidad y tampoco hay que ser ni sobreoptimistas ni sobrepesimistas. Hay que más o menos centrarnos ahí un poco y lo ligo con la siguiente pregunta. Diversifiquen, lo hemos dicho hasta el cansancio y lo decimos hasta el cansancio. Diversifiquen, por favor. Hay una persona que me está diciendo que tiene un porcentaje de su inversión en Actimed, el cual casi no da rendimiento. Bueno, entendamos que Actimed es un fondo de deuda. Ahorita los CETES están a la 4.50, número redondo, ¿no? Pero, pues sí, tiene una volatilidad muy pequeñita, y es así como machetero, poquito, 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 y te lo va a pagar, ¿no? Pero ahorita me están diciendo, en las condiciones actuales es recomendable cambiar a un subyacente, eh, bueno, está mal redactado, pero es recomendable cambiar a un forward futuro, una opción, un derivado. A ver, partamos de la base de que no es ni azul, ni blanco, ni negro. Hay que tener de todos los colores. Tú tienes que tener Actimed, sí, para estabilizar y tener un rendimiento, pero también puedes tener ya sea algún derivado, por supuesto que sí. Hay futuros que puedes comprar con Actinver, tenemos fondos en dólares, tenemos fondos en tracks, hay uno muy bueno ahorita que estuvimos hablando el año pasado de él, el SNX, ¿no? Que lo maneja Carlos Ponce, que invierte solamente en empresas americanas y en trackers americanos. Tienes aquí un Acticrece, tienes una... O sea, y tienes obviamente también las acciones, y tienes forma de comprar acciones, ¿no? Y de comprar trackers tú directamente. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es un portafolio balanceado y diversificado. La opción de los derivados, como dice bien Jorge, Forward Futuro, una opción, es complementario. Por el amor de Dios, no pongan todos los huevos en la misma canasta. Eso no significa tener 40 canastas, nada más es tener diferentes huevitos, ¿no? Canasta una, Actinver, no hay otra. Huevos muchos, ¿no? Este, Aquí me preguntan, y ahí se ayuda mejor, Jorge, ¿cómo afecta el tipo de interés a los contratos? Ahí sí es una fórmula matemática que Jorge se lo sabe mejor que yo, porque sí afecta el tipo de interés y la inflación esperada también. Sí, en realidad, acuérdense que al haber un contrato que se pacta a futuro, ¿no? Por ejemplo, ejemplo que les dije de la empresa, ¿no? Que pacta un forward a 6 meses, pues hay que tomar que yo pacto y lo liquido en 6 meses. ¿Qué significa esto? Pues que hay un valor del dinero en el tiempo. Entonces la tasa de interés evidentemente afecta el precio que me van a cotizar, ¿no? Entonces cuando hay, digamos, un resumen muy rápido de cómo se calcula el forward al tipo de cambio del día, ajá, se le aplica el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Y eso me da el tipo de cambio forward o futuro. ¿Ok? Entonces, evidentemente, si hay un diferencial muy amplio entre tasas de interés entre los dos países, el tipo de cambio que me van a cotizar obviamente es mucho más alto, ¿no? Y no es porque la casa de bolsa o el banco sean atascados o así, simplemente pues es por ese diferencial de tasas de interés. Cuando baja el spread entre la tasa en México y la tasa en Estados Unidos, evidentemente
¿no? El tipo de cambio que me van a cotizar a futuro, pues no va a ser tan alto comparativo contra el tipo de cambio del día. Entonces sí afecta a las variables. Igual en las opciones, cuando yo voy a pactar la compra de una acción para dentro de 3 meses, obviamente pues el valor del dinero en el tiempo de aquí a esos 3 meses, pues influye en el precio de la opción. Sí. Ok. Espero. Creo que se quedó bastante claro. Aquí, aquí me dicen que por qué no pueden invertir en Forex a través de Bursanet. Ok. A ver, aclaremos una cosa, como lo he dicho en otros programas, Forex no es un mercado autorizado por Banco de México. No tiene nada que ver Bursanet ni tampoco tiene nada que ver Actinver. Simplemente en México la inversión en el mercado Forex, pues bueno, no está autorizada. Nada más por eso. Ay. Aquí hay otra. En el chat me habían dejado una que, que quieren invertir, pero no saben dónde. Bueno, yo les recomiendo Actinver, honestamente. Este, este, con muchísimo gusto a la persona que nos dejó esto. Se puede comunicar con nosotros, Actinver, o nos puede escribir a educacionfinanciera@actinver.com.mx y con muchísimo gusto les podemos orientar y los canalizamos, ya sea a DIN, a Bursanet o a Actinver, con un asesor que con muchísimo gusto les va a apoyar. Aquí hay otra muy divertida, que cómo funciona la cotización de agua en la bolsa. A ver, agua, así se llama la acción, pero la empresa se llama Grupo Rotoplas. ¿Ok? No porque se llama agua en la bolsa, estamos cotizando el agua de botecito, ¿no? Es una compañía que se llama Grupo Rotoplas, ¿no? Es una acción. Sí, ahora, supongo que deben de estar comentando de que el mes pasado empezó a cotizar el agua en Estados Unidos, los futuros del agua, ¿no? Entonces, no sé si sea esa, o a lo mejor es lo que tú dices de Rotoplas, no sé si cuál sea la pregunta, pero bueno, si es la de los futuros del agua, cotiza Sí, como cualquier commodity, ¿no? Se pacta la compra o la venta de ciertos contratos de agua en el futuro. ok, tienes toda la razón. Le voy a escribir aquí a la persona nada más para aclarar eso, porque igual y tiene razón. Como me dijo en la bolsa, pues yo me fui a la Bolsa Mexicana de Valores, pero tienes toda la razón. Podría ser. No sé, no, el otro día estaba tratando de acordarme, invito al público que me ayude. ¿Cómo se llamaba esa película de los ochentas con el actor moreno que precisamente se hace millonario invirtiendo en jugo de naranja? ¿Te acuerdas de esa película de aquel entonces? Ah, de mendigo a millonario, ya me supe. Ah, exacto. Esa película, eso es precisamente la inversión en derivados. No me acuerdo si era un forward o un futuro, pero esa es Exacto. la inversión. Él no estaba esperando recibir los litros y litros y litros de jugo de naranja, simplemente le invirtió y le ganó a la diferencia. Es lo mismo que Tal puede cual. pasar con lo que está mencionando Jorge de los futuros del agua en, en Estados Unidos, ¿no? Y seguimos teniendo muchísimas preguntas. Y a ver, ¿y quién determina el precio del agua si esta varía dependiendo del lugar del que se trate? Pues no valdrá lo mismo el agua en el desierto que en los Alpes. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. La persona que lo escribió, por supuesto que sí. No estoy muy familiarizado todavía con si es solamente una cotización o como el petróleo, por ejemplo, ¿no? Pues que hay diferentes petróleos y diferentes cotizaciones. No sé, Jorge, ¿tú sabes algo más de eso ahorita? Sí, la cotización de los futuros del agua son contratos de futuros en ciertas zonas de California. Entonces, ojo, ese es el primer intento que hay para que el agua empiece a cotizar en bolsa. Entonces, pero solamente es de ciertos contratos de agua en California. Entonces, Ok, así como generalizar de que, mira, se está cotizando el agua en todos lados, no. O sea, son contratos, o sea, y esto es bien importante, o sea, cuando alguien quiera invertir en contratos, por ejemplo, de commodities, es súper importante que vea cuáles son las características, ¿no? Las especificaciones técnicas de los contratos.
O sea, por ejemplo, si yo hoy quiero invertir en carne de res o carne de cerdo en el Chicago Mercantile Exchange, ¿no? La carne de res es delivery, o sea, se entrega físicamente. La carne de cerdo es non-delivery, por decirte. Solamente es Entonces, cobertura de diferencial de precios. Entonces, si yo quiero amarrar que me entreguen la carne y lo hago a través de futuros, no voy a tener la carne de cerdo, solamente el diferencial, ¿no? O sea, por un tema de oferta-demanda. Entonces, sí es súper importante que si alguien quiere ver justo cuánto es los contratos del Bitcoin, cuánto es los contratos del agua, cuántos metros cúbicos, hay que entrar a la página, ¿no? De la bolsa donde está cotizando y ahí revisen, digamos, todas las características de cada una de los subyacentes, porque pues, sí, cada uno es diferente y algo que es súper importante es, no podemos generalizar, ¿no? Así como, oye, es que el fondo tal de Actinver está pagando poco, bueno, pues es que ese es un fondo, hay que ver cuál es la cartera, cuál es el perfil, qué es lo que está buscando y quiénes son los inversionistas que se sienten cómodos, digamos, con esa inversión, ¿no? Entonces, si a lo mejor alguien dice, oye, pues me están pagando muy poco, bueno, pues está bien, te paso a otro fondo, ¿no? Que te puede pagar más, pero tiene un poquito más de riesgo. Lo que ujú. sí es como siempre digo, ¿no? Quieren todo el rendimiento y nada de riesgo, pues eso no existe. No, y ojo, yo añadiría, Jorge, si me permites, yo añadiría, por favor, ganar el último peso es el más difícil, porque si les Exacto. falla, entonces van a voltearse las cosas. Este, una última, porque como arrancamos tarde, vamos a dar unos minutitos. ¿Algún consejo para seleccionar un price strike en las opciones? Es que lo que acaba de decir Jorge es que depende de cuál. O sea, Sí, cada una tiene su diferencia. sí, aquí es bien importante, por ejemplo, si ustedes van a seleccionar el strike price sobre una acción, por ejemplo, que hoy vale 50 pesos, ¿no? Pues, ¿qué pasa si yo selecciono un strike de 60 para dentro de 2 meses? Pues la probabilidad de que se vaya de aquí a 60 en 2 meses, pues a lo mejor es muy baja, ¿no? Sí, la prima me va a salir muy, muy poquito. Aquí la pregunta creo que la están haciendo porque a medida que tú subes el strike, por ejemplo, en un call, ¿no? Una opción de compra, baja la prima. Entonces sí, subo el strike, pero bajo la prima. El problema es que si subo el strike, la probabilidad de que yo ejerza va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, lo más recomendable, digo, hay diferentes estrategias, ¿no? Pero digamos, donde menos le pierdo en el diferencial entre el precio de la opción y el precio del subyacente es el que está más cercano al at the money. ¿Qué significa el at the money? El precio de comprar a 50, algo que hoy vale 50. Digamos, ese es el que tengo más probabilidad de que pueda ganar dinero o perder relativamente poco, ¿no? Digo, Ujú. depende de la volatilidad y una serie de cosas. Pero sí, hay estrategias donde dicen, oye, pues yo voy a comprar un strike de hoy la acción que está en 50 a 60 y voy a pagar 3 centavos de prima. Sí, pero lo más seguro es que termines no ejerciendo, porque de aquí a que suba a 60, pues en 2 meses, pues está cañón. Le va a llevar un rato. Pues sí, seguimos teniendo muchas preguntas. Fíjate, ahorita me dicen pues que sí, que mejor volvamos a hacer otra serie de programas, pero nada más nos enfoquemos de uno en uno, que no abarquemos tanto, ¿no? Aquí me dicen que si podemos explicar más ampliamente los futuros, ¿no? Yo creo que sí, porque el tema da para mucho. Pero antes ya de ir cerrando, una última preguntota. Una bibliografía básica para principiantes, me están pidiendo. Sí, Pues mira, ¿cuál sugieres? hay diferentes libros, digo, hay muchos que consideran el libro de Hall, ¿no? El John Hall como la Biblia de los derivados, pero pues yo les diría, hay muchos libros en México que están escritos, por ejemplo, el de Memo Camus, ¿no? Que trabaja en Mexder, ¿no? Y escribió un libro de derivados y están bastante bien explicados. Hay libros que se escriben en las bolsas
hay mucha bibliografía en las bolsas, en MEXDER, en Chicago Mercantile Exchange, en el Chicago Board Options Exchange. O sea, ahí hay mucho material que ustedes pueden ir buscando. Excelente, pues yo creo que ya ganó la dirección. Ahora sí, San Google, nada más ayúdame para encontrarla. Pues Jorge, yo a nombre del programa, a nombre de Actinver, te doy las gracias por tu participación el día de hoy, un tema interesantísimo. Tenemos muchísimas preguntas todavía, ya las contestaré en su momento. No sin antes recordarles los paneles de esta semana. Tenemos el panel de encuentros de mercado el día de mañana con Julio Serrano, como todos los martes. En este caso está invitando a Pablo Duarte, que estará acompañándonos. Pablo es el director de análisis y estrategia de capitales de Actinver. El miércoles, el panel mensual con Héctor Madero se atrasó por obvias razones, no se hizo la semana pasada, pero se estará haciendo este miércoles, muy importante para que todos nos acompañen. Y el jueves, encuentro patrimonial con el equipo de Asset Management de Actinver, los ponentes Diego Tarrat, director general de Asset Management de Actinver, y Francisco López, director de comunicación de fondos, también de Actinver, a quienes los veo prácticamente todos los días ahí alrededor de mi oficina y les agradezco que anden apoyando a todo este esfuerzo de comunicación. Yo les agradezco a todos. Recuerden que este programa se va a poner en Vimeo para que ustedes lo puedan consultar posteriormente, para que lo puedan ver posteriormente. Seguimos estando nosotros en nuestras redes, como siempre, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Próximamente ya también vamos a estar en Spotify, para que nos busquen, se conecten con nosotros. A nombre de todo el equipo de Encuentros Comunicación, en Luis Moyano, les doy la más cordial agradecimiento. Muy buenas tardes.